Mi nombre es Ernesto, y la historia que voy a contarte ocurrió una noche en la que viví, o mejor dicho, enfrenté la situación más aterradora de mi vida. Solía trabajar de noche en Arizona, casi en medio de la nada, en un rancho antiguo que había sido convertido en hotel. Era un buen lugar para trabajar, tanto así que me atrevería a decir que fue probablemente el trabajo más fácil que he tenido. Sin embargo, lo único malo era que cada noche tenía que manejar 1 hora y media desde el trabajo hasta mi casa. Era verdaderamente agotador. Al principio lo odiaba, ya que me quitaba gran parte de mi tiempo libre, pero con el tiempo me fui acostumbrando. Una noche, mientras hacía mi trayecto habitual de regreso a casa, me detuve en una taquería ambulante que estaba más o menos a mitad de camino para comer algo, ya que estaba completamente hambriento y no podía esperar hasta llegar a casa. El camión de tacos estaba estacionado frente a un parque de casas rodantes, por lo que supongo que el dueño o vivía allí o manejaba hasta ese lugar cada noche para vender sus tacos. Llevaba ya unos 2 meses en ese lugar, pues lo había visto varias veces antes, pero nunca me había detenido porque siempre iba con prisa, ya que tenía que recorrer más de 160 kilómetros. Pero esa primera noche me detuve porque de verdad necesitaba comer algo. Tenía tanta hambre que me rugían las tripas, así que cuando vi el letrero a lo lejos, me desvié del camino hacia la entrada del parque de casas rodantes, me bajé del coche y caminé hacia el camión. Para mi sorpresa, este tipo preparaba algunos de los mejores tacos que había comido en mi vida. Los pedí para llevar y me los comí en mi coche. Estaba realmente asombrado por lo deliciosos que eran, o tal vez era el hambre, pero me supieron a gloria. Esa noche conduje a casa sintiendo que había descubierto un tesoro culinario, así que la noche siguiente hice lo mismo, y luego la siguiente, y así seguí parando allí constantemente. No puedo decir que fuera todos los días, pero sin duda se convirtió en una parada habitual de camino a casa después del trabajo. Ya no volvía a mi coche para comerlos desesperado como la primera vez. Ahora me quedaba junto al camión del taquero y disfrutaba mis tacos con mucho gusto, aprovechando la variedad de salsas que ofrecía, y luego cerraba con un refresco y un cigarro. También tenía esas toallitas de mano con aroma a limón, que siempre me daba, y yo siempre guardaba algunas para el camino de regreso. La verdad es que debí haber hecho esto unas 40 o 50 veces en los meses siguientes. Pero a pesar de detenerme casi todas las noches y conversar bastante con él, curiosamente nunca supe su nombre. No lo pregunté la primera vez, y después simplemente no se lo pregunté en absoluto. Bueno, la verdad es que no lo necesitaba saber, y él tampoco necesitaba saber el mío, así que lo dejé pasar. Supongo que ahora suena un poco grosero, pensándolo bien, pero él tampoco me preguntó mi nombre, así que supongo que no le importaba. Yo era solo uno de los muchos clientes regulares que tenía en su negocio. El punto es que, ojalá le hubiera preguntado su nombre, porque llegó el día en que esa información sería importante, tal vez cuestión de vida o muerte, y simplemente no la tenía. Me enfadé conmigo mismo por no haberlo hecho. Aparqué mi coche en el lugar de siempre, como lo hacía cada vez que iba, y como de costumbre, caminé hacia el camión. Al principio todo parecía perfectamente normal, pero no lo era. Esta fue la primera vez que llegué y el taquero no estaba en el camión preparando su mercancía, y tampoco parecía haber clientes, aparentemente solo yo estaba ahí en ese momento. Mejor, pensé. Esperé unos momentos, pero no salió. Pensé que tal vez estaba revisando las ruedas en la parte trasera o que había abierto tarde y aún estaba organizando las cosas, pero después de esperar varios minutos, pensé que solo tenía que silbar o gritar, y el tipo saldría corriendo de donde estuviera atrapado para atenderme. Así que me acerqué al camión y empecé a llamar, pero nadie apareció ni respondió. También noté que todo estaba muy callado. No había nadie en la carretera, ni parecía haber nadie despierto en el parque de casas rodantes. Todo estaba completamente en silencio, y mientras miraba a mi alrededor impacientemente, esperando que apareciera el taquero, empecé a oler algo quemándose. Me puse de puntillas y no pude ver si realmente había algo en la parrilla o no, pero lo que sí podía oler con claridad era algo que se estaba quemando allí. Y mientras miraba, comencé a ver algo de humo salir también. Sí, definitivamente había algo quemándose en la parrilla, pero no podía ver qué era. Sin embargo, algo se estaba chamuscando.
Grité de nuevo, diciendo algo estúpido como, oye, creo que se te está quemando algo aquí, amigo. Pero aún así, todo permanecía en silencio, excepto por el sonido de ese algo crepitando en la parrilla frente a mí. Y no es que yo sea bajo, simplemente este era uno de esos grandes camiones de tacos, no un camioncito como los de helados, no, este camión era enorme y muy bien equipado. Por eso no podía ver qué había en la parrilla. En ese momento, ya comenzaba a frustrarme, pero también a preocuparme, porque había algo quemándose en su cocina y el tipo no aparecía. Y si eso seguía así, podría ser peligroso, ya que no solo arruinaría la parrilla, sino que el camión podría acabar en llamas. Y no exagero. Solo se necesita una chispa y, ¡puf!, adiós a mi camión de tacos favorito. Pero, más que nada, este tipo perdería su fuente de sustento. La verdad es que me caía bien el tipo. Me gustaban sus tacos. Me gustaba la forma en que asentía comprensivamente cuando me quejaba de algo que había pasado en mi turno. Pero, sobre todo, me gustaba que siempre estuviera ahí, trabajando duro y de manera constante. Y si algo he aprendido, es que es difícil encontrar cosas confiables. Así que cuando las encuentras, aprendes a apreciarlas, incluso si vienen en la forma de un camión de tacos nocturno. Pensé que si yo fuera él, al menos querría que alguien apagara el gas o la parrilla para evitar que mi lugar de trabajo, probablemente mi activo más valioso, se redujera a cenizas. No tenía idea de dónde estaba este tipo o si quizá había sufrido algún tipo de emergencia médica. Lo único que sabía con certeza era que no quería ver arder mi camión de tacos favorito en el mundo, así que caminé hacia el lado donde estaba la entrada. Solo había una puerta angosta con un conjunto de escalones retráctiles. Subí, tomé la manija de la puerta, la abrí, y lo primero que veo es una caja registradora vacía, abierta, con el cajón volcado y un montón de monedas sueltas esparcidas a su alrededor. Lo primero que me vino a la mente fue un robo, pero tampoco vi señales de lucha o algo violento. Sé que el cajón de la caja había sido extraído, pero un ladrón podría haber sacado un arma, amenazado a mi amigo y ordenado que huyera sin mirar atrás, y luego vaciado la caja antes de irse. Solo de pensar en esa posibilidad, me llené de rabia. Quiero decir, este era un tipo trabajador, que se esforzaba en hacer las cosas bien, y probablemente consiguió este camión con mucho sacrificio y muchas horas de trabajo duro. Luego llega un criminal y le roba el fruto de todo su esfuerzo, seguramente para gastarlo en drogas. Sin embargo, al ver la escena tan limpia, agradecí que al menos nadie parecía haber salido lastimado, hasta que me acerqué a la parrilla para apagarla. Para hacerlo, tuve que dar un par de pasos más adelante y subir un par de escalones metálicos. La parrilla estaba a mi izquierda, pero cuando miré hacia ella para ver que se estaba quemando, mi corazón casi se detuvo por el shock y el pánico. Lo que se estaba quemando en esa parrilla era la silueta completamente carbonizada de una mano humana. Cuando vi eso, el susto fue tan grande que casi caigo de espaldas por las pequeñas escaleras, pero por suerte logré mantener el equilibrio. Después de eso, lo único que pude hacer fue evitar mirar de nuevo mientras abría el pequeño gabinete debajo de la parrilla para apagar la llama. Luego, simplemente cerré la puerta del camión y regresé a mi coche para llamar a la policía. Al principio, no sabía bien qué decirle al operador. Quiero decir, sabía que había ocurrido un robo y que alguien había sido gravemente herido, pero no sabía dónde estaba o a dónde lo habían llevado después del robo. Y lo peor de todo, ni siquiera sabía su nombre. Eso era un completo misterio. Lo único que me confirmaba que no había sido un simple accidente era el dinero que faltaba. Así que respondí un montón de preguntas al operador, quien me dijo que un par de agentes vendrían a encargarse del asunto. Después de hacer este reporte, realmente no era necesario que me quedara en el lugar, pero lo hice. Quería asegurarme de que el tipo de los tacos no regresara en cualquier momento con un vendaje en el brazo o algo así, pero nadie apareció. Esperé quizá unos 30 o 40 minutos más, pero nadie llegó, ni siquiera la policía. Estuve casi una hora en la escena, y nadie apareció, así que decidí continuar mi camino y conducir de regreso a casa. Manejé de regreso sintiéndome un poco entumecido. Mi cabeza había estado dando vueltas todo el tiempo, preguntándome qué había pasado y por qué la policía no apareció con sus luces y sirenas cuando sabían que algo tan terrible había ocurrido.
Todavía me reprocho por no haber sabido nunca el nombre del taquero, porque, si lo hubiera sabido, tal vez podría haberlo buscado o haber sido de más ayuda para los policías. Intenté buscar en Google cosas como taquero quemado por ladrón y cosas que pudieran estar relacionadas. Pero solo encontré un montón de robos violentos, y ninguno coincidía con la descripción de la escena que presencié. En los días siguientes, nunca volví a ver el camión de tacos. Lo quitaron de ahí, y nunca volví a saber del taquero. Solo espero que esté bien. Esto sucedió hace 6 años. Fue en junio de 2018. Decidí hacer un viaje improvisado solo, por un día. Me encanta hacer turismo y había un par de lugares relativamente cerca que aún quería tachar de mi lista antes de volver a la universidad en agosto. El plan era simple: levantarme temprano para comenzar el viaje por carretera, visitar algunos lugares durante el día y empezar el regreso a casa alrededor de las 9 de la noche. Pensé que así podría aprovechar al máximo mi tiempo sin tener que pagar un hotel, ahorrando algo de dinero. El viaje de ida estuvo bien, pero el de regreso fue una historia muy diferente. Terminé saliendo alrededor de las 10 de la noche. Según Apple Maps, el viaje de vuelta a casa estimaba unas 4 horas y media. Había recorrido aproximadamente la mitad del camino. Cuando empecé a sentirme cansado, traté de mantenerme despierto lavándome la cara con agua de mi cantimplora varias veces, pero fue inútil. En cierto punto, conducir se volvió peligroso. Me dije que en la próxima señal de alto me detendría a tomar una siesta de 1 hora antes de continuar. Todavía podría llegar a casa a una hora bastante decente, así que hice exactamente lo que me propuse. Unos kilómetros más adelante encontré un área de descanso y me estacioné. Lo primero que noté fue la falta de coches. El lugar estaba completamente vacío, y si no hubiera habido algunas luces encendidas, habría pensado que estaba abandonado. Pero supongo que tenía sentido, porque era bastante tarde y no era una carretera transitada. Me recosté en mi asiento y puse una alarma para que sonara en 1 hora. Cuando sonó, me di cuenta de que tenía que entrar al edificio porque necesitaba usar el baño. Mi vejiga siempre me complica las cosas. Empecé a caminar hacia el edificio, y cuando entré encontré los baños y abrí uno de los cubículos. No había estado allí ni 30 segundos cuando, de repente, escuché a alguien hablar fuera de los baños, en el pasillo. Esto me sorprendió, porque ni siquiera escuché que se abriera la puerta principal y mi coche era el único en el estacionamiento hacía apenas 1 minuto. No entendía cómo alguien podía haber llegado tan rápido. Fue entonces cuando se abrió la puerta del baño, y en ese momento estaba un poco nervioso, pero pensé que probablemente era otra persona normal que de alguna manera no había notado, así que no le di mucha importancia. Estaba a punto de irme cuando unos golpes suaves en la puerta del cubículo llamaron mi atención. Respondí con torpeza: «Ya hay alguien aquí», pero no hubo respuesta. Silencio absoluto. Ahora estaba un poco más nervioso, así que decidí quedarme en el cubículo hasta que se fuera. Fue entonces cuando noté un ojo mirando a través de la rendija de la puerta del cubículo, y cuando hicimos contacto visual, el tipo empezó a gritar y a golpearse la cabeza contra la puerta sin parar. «¿Qué diablos?», murmuré, empezando a sentir miedo. Pensando rápido, usé todo mi cuerpo para bloquear la puerta e impedir que la rompiera, pero al ver que no dejaba de golpear y gritar, abrí la puerta de golpe y lo derribé. Luego salí corriendo del baño y hacia mi coche lo más rápido que pude. Estaba a medio camino del estacionamiento cuando escuché que se abría la puerta principal detrás de mí. Me giré para mirar, y efectivamente, este tipo me perseguía. Sin embargo, yo era mucho más rápido y finalmente llegué a mi coche, lo arranqué y comencé a retroceder. Pero el tipo me alcanzó y logró estrellar su cuerpo contra mi puerta mientras aceleraba. Miré por el espejo retrovisor, y mientras me alejaba, vi al tipo levantarse como si nada hubiera pasado y simplemente se quedó allí mirándome. Estaba más que conmocionado. No podía procesar lo que acababa de suceder. Honestamente, no sabía qué pensar. Siempre escuchas historias locas como esta, pero nunca piensas que te va a pasar a ti. Cuando dejé el área de descanso,
estaba tan asustado que probablemente excedí el límite de velocidad durante algunos kilómetros, y el resto del camino a casa, supongo que no hace falta decir que no me quedé dormido de ninguna manera, ya que mi cuerpo estaba lleno de adrenalina después de mi encuentro cercano del tercer tipo con este ser del infierno. Todavía no tengo ni idea de quién era, de dónde venía o cuál era su maldito problema, si tuviera que adivinar. Diría que probablemente era un indigente que no estaba bien de la cabeza, pero entonces, ¿por qué un indigente estaría prácticamente en medio de la nada, a un lado de la autopista? No tiene sentido. ¿Cómo llegó allí? Todo lo que sé es que nunca más me he detenido en un área de descanso desde entonces, y planeo mantenerlo así por el resto de mi vida si es posible. Desde muy chico, cada verano hacía el mismo viaje en coche de 6 horas hasta la cabaña de uno de mis tíos en un lago. En algún momento de mi infancia, se volvió tradición que casi toda la familia de parte de mi mamá fuera como una especie de mini vacaciones juntos. Era divertido, nunca me disgustó. Podía pasar mucho tiempo con mis primos, con algunos de los cuales era muy cercano. En realidad, la única parte que no me gustaba era el viaje en coche hasta allí. Como dije, me tomaba 6 horas, lo que puede no parecer mucho, pero cuando haces el viaje solo y sin nada que te mantenga la mente ocupada, no importa quién seas, esas 6 horas se sienten como una eternidad. En fin, toda esta historia ocurre cuando hacía el viaje anual a la cabaña de mi tío. Suelo intentar hacer el viaje de día, pero este año, por supuesto, acababa de salir de un largo turno y se esperaba que estuviera en la cabaña a la mañana siguiente. Esto me obligó a conducir de noche, algo que no me hacía ninguna gracia. La carretera por la que tendría que ir la mayor parte del viaje no tenía casi nada de tráfico durante el día, y mucho menos por la noche, y atravesaba un bosque espeso lleno de árboles muy juntos. Lo creas o no, normalmente hacía todo el viaje sin parar, pero esta vez no tuve elección. Estaba casi a mitad de camino cuando me di cuenta de que el indicador de gasolina estaba en vacío. Eso me molestó. Había dejado que mi hermano me pidiera prestado el coche mientras estaba en el trabajo, y me había dicho que lo había llenado. Así que o se le olvidó o me estaba mintiendo directamente. Empecé a fijarme en las señales de salida, buscando una gasolinera. Por lo que parecía, no iba a llegar mucho más lejos. Realmente no podía darme el lujo de elegir en qué gasolinera parar, así que pensaba parar en la primera que viera, sin importar cuál fuera. Adelanté unos minutos y por fin vi un cartel que indicaba una gasolinera en la siguiente salida. Aunque no era una señal de tráfico oficial, era literalmente un cartel clavado en el suelo con las palabras gasolinera, próxima salida, pintadas con spray. Era un poco raro, pero la gente hace lo mismo con los puestos de fruta en las carreteras, así que ignoré lo extraño que era. Salí en la siguiente salida, pero no vi nada de inmediato. Seguí adelante, hasta el punto en que la carretera pasó de ser de asfalto liso a ser de tierra, todavía rodeada a ambos lados por árboles. Al final, iluminado por las luces de mi coche, pude distinguir un edificio de gasolinera a la derecha de la carretera, pero rápidamente me di cuenta de que el lugar parecía 100% abandonado, como si no hubiera estado abierto en años. Las gasolineras habían sido arrancadas, la mayoría de las ventanas del edificio estaban destrozadas y el techo se estaba derrumbando sobre sí mismo. No había forma de que pudiera conseguir gasolina ahí. Miré el indicador y me di cuenta de que lo más probable era que no hubiera podido recorrer ni un kilómetro más. En ese momento, prácticamente me había rendido. Llamé al servicio de asistencia, les di mi ubicación lo mejor que pude, apagué el coche y me quedé quieto. No esperaba que fueran rápidos, es decir, estaba prácticamente en medio de la nada. Todo lo que podía hacer era sentarme a esperar, así que eso es lo que hice. Esto se prolongó durante 30 minutos. Mis ojos estaban empezando a acostumbrarse a la oscuridad en la que me encontraba. Me encontré mirando fijamente el edificio abandonado de la gasolinera desde el interior de mi coche. Y no sé si mis ojos me estaban jugando una mala pasada o qué, pero juro que pude ver movimiento dentro del edificio. Empecé a asustarme un poco, sabiendo que no podría llegar muy lejos si realmente había algún tipo de amenaza cerca. Mantuve la vista fija en el edificio,
esperando poder desmentirme a mí mismo. Fue entonces cuando una voz lejana gritó en tono de susurro: «Oye, amigo, ven aquí». Tenía las ventanillas abiertas solo un poco por el calor, así que pude oírlo perfectamente. Mis ojos se dirigieron instantáneamente al lugar de donde procedía la voz. Había una figura, justo de pie cerca del lado izquierdo del edificio. Me quedé helado, con el corazón latiéndome en los oídos. Después de un par de segundos, la figura empezó a caminar hacia mi coche, pero, de nuevo, yo estaba helado y no podía, y sentía que no podía, hacer nada. Cuando se acercó lo suficiente a la ventanilla del copiloto, susurró hacia adentro: «Oye, ¿buscas gasolina?». Ahora podía ver apenas al tipo. Llevaba ropa de invierno. Parecía un vagabundo. Respondí vacilante, diciendo: sí». El tipo continuó explicando que tenía un bidón dentro que estaba dispuesto a darme gratis. Todo lo que tenía que hacer era salir y seguirle. Después de unos segundos, simplemente respondí diciendo que no. No sabía qué más decir. No iba a salir de la seguridad de mi coche cerrado con llave para entrar en un edificio abandonado con ese tipo. El tipo no reaccionó. Si antes tenía una sonrisa, ahora había desaparecido. Se quedó ahí parado, rígido, y con una expresión vacía pero algo frustrada. Esto debió de durar un minuto entero. Realmente no quería decirle nada al tipo. Fue entonces cuando oí el sonido más reconfortante que podría haber oído en ese momento. La grava crujiendo bajo las llantas de la grúa que se acercaba. La cabeza del tipo se giró instantáneamente en dirección a la grúa, seguida de él mismo corriendo de vuelta hacia el edificio y hacia el bosque. Mientras lo hacía, vi lo que tiene que ser la visión más inquietante que he presenciado en mi vida. Lo que tenían que ser al menos otras 8 figuras se levantaron de donde estaban escondidas detrás de unos arbustos justo delante del edificio y también empezaron a correr hacia el bosque. Estas eran personas con las que, sin duda, me habría encontrado si hubiera accedido a ese supuesto bidón de gasolina gratis. Pasaron unos segundos cuando el hombre de la grúa se acercó a mi ventana con una expresión de confusión en la cara. El tipo era grande. Calculo que medía al menos 1,5 m y pesaba 113 kilogramos. Me preguntó si le había llamado por la gasolina. Le dije que sí, y entonces me preguntó quiénes eran todas esas personas que acababan de adentrarse corriendo en el bosque. Le expliqué toda la situación y lo espeluznante que había sido. Al oírlo, se ofreció a llamar al departamento del sheriff del pueblo más cercano, cosa que acabamos haciendo. Pero me llenó el depósito del coche y yo me marché antes de que aparecieran. Sin embargo, al día siguiente me informaron de que no habían encontrado a nadie. Esa noche me ha perseguido desde entonces. El hombre con el que había hablado obviamente estaba intentando tenderme algún tipo de trampa. Lo que fuera, no lo sé. Pero, quiero decir, hay que tener en cuenta que yo estaba en un camino de tierra vacío en el bosque, y a kilómetros de cualquier pueblo, casa, lo que sea, era de todo menos bueno. Tampoco entiendo por qué había tanta gente involucrada. Lo que sí sé, sin embargo, es lo agradecido que estoy de que la grúa apareciera cuando lo hizo. De no haber sido así, quién sabe qué habría pasado.